Quisiera, si son tan amables, me acompañen en las Escrituras a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Y dice la Escritura de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Diga conmigo: visibles e invisibles, tronos, dominios, poder, autoridad, todo ha sido creado por medio de Él, para Él, y Él es antes de todas las cosas. Y Él es a quien todas las cosas le pertenecen. Voy a reiterar esta declaración: lo visible, lo invisible, el trono, el dominio, el poder, la autoridad, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él es que sustenta toda la creación. Poderosa declaración que hace esta escritura. Hoy quiero obedecer al Señor y comunicar una enseñanza en la palabra, que predicamos la palabra de Dios para alinear nuestro espíritu al propósito de Dios y para poder vivir en la tierra y en este mundo de manera diferente a como viven aquellos que viven sin Dios y sin esperanza en este mundo. Así que hoy la enseñanza de las Escrituras tendrá como título, si así le vamos a llamar, el propósito que me gobierna. ¿Cuál es el propósito que me gobierna? Y uso el texto de esta declaración a la comunidad de los colosenses, donde el apóstol Pablo está hablando a esta comunidad de fe, porque ellos habían sido afectados por diversas influencias de enseñanzas que habían distorsionado el enfoque y el concepto de lo que era el Evangelio de Cristo. Pablo le habla a esta comunidad y le habla con la intención de afirmarlos a ellos en cuanto a todo lo que tenía que ver con el propósito de Dios para con su vida. Ellos habían sido afectados por algunos conceptos de las cuales muchos de ellos se consideran o se califican como filosofías heréticas. Son aquellas que buscan tener una especie como de grandeza delante de los demás, basada en la gnosis o en el conocimiento, y manejan una especie como de orgullo espiritual, por así decirlo, porque todo se basa en un conocimiento, en una espiritualidad carente de práctica, de evidencia, de modelo, de sentido, de implementación. Así que todo lo que a usted se le hable de parte de Dios, que solo sea para operar en la teoría, pero no para llevarlo a la vida práctica, puede alimentar y producir una especie de orgullo o de entendimiento espiritual que lleva a muchos a entender o a pensar que son superiores a los demás y que no los deja vivir una vida que evidencie lo que es la naturaleza de Cristo. A esto se le llamó en algún momento determinado gnosticismo. Era aquello que hacía un énfasis en las meditaciones trascendentales, en las líneas que buscaban una especie como de vida de fe basada en todo lo que tenía que ver con aspectos un tanto más espiritualizados, pero no llevados a la realidad práctica. Es una palabra mística que apela a la conciencia y las emociones de las personas. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto en el contexto cultural donde nos encontramos. Aquí, en nuestra cultura latina, el que usted menos espera tiene al brujo detrás de la oreja. El tío, el abuelo, el primo, el familiar que le gustaba inquirir en aspectos
de ocultismo, de todo lo que tiene que ver con estas tendencias, y por esa razón tantas personas son arrastradas con facilidad a todo lo místico, a todo aquello que tiene que ver con lo sensorial. Y por eso usted nota el lenguaje que hoy día muchos que no tienen a Dios y viven sin esperanza han adoptado en este mundo. De ahí se desprenden conceptos que todavía lo estamos escuchando. Por ejemplo, yo he entrado a lugares y hay personas que dicen, usted tiene una buena energía. No sé si a usted le ha pasado esto. Usted se le siente una aura, una vibra. Dice, pero yo no tengo ninguna vibra ni ninguna energía. Simplemente es la vida del Espíritu. Pero si usted no entiende el lenguaje en que le están hablando, puede caer en el juego de la interacción con lo que es todo un sistema gobernado por el gnosticismo, la nueva era y una cantidad de aspectos que hoy han influenciado aún la vida de muchos creyentes. Así que Pablo se dirige a esta comunidad de fe y plantea todo lo que tiene que ver con la vida de Dios, con el propósito de Dios superior a todo propósito existente en la tierra, superior a todas las cosas, superior a los ángeles, superior a cualquier tipo de experiencia que algunos de estos maestros iluminados podían proponer en aquel momento. Así que Pablo plantea a Cristo como la imagen del Dios invisible, como el primogénito de la creación, como el creador de todas las cosas, como el que era antes de todas las cosas. Eso le da una posición de preeminencia, previo a todo lo eminente y a todo el eminente que puede haber en la tierra. El que hizo y hace subsistir todas las cosas, la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el principio, el primogénito de los muertos, el que agradó al Padre para que pusiese en él toda la plenitud, el que Dios eligió para reconciliar todas las cosas en él y el que reconcilió todas las cosas por medio de su sangre. Así que la descripción que le da a él es la palabra imagen. Dice, él es la imagen del Dios invisible. Juan entonces declara que a Dios nadie lo había visto jamás. Solamente el unigénito del Padre lo había visto y ahora había venido a darlo a conocer. La palabra aquí es la palabra eikon, y esa palabra eikon es la palabra imagen. Lo que Dios le dio a Adán en el inicio fue su imagen para que lo representara en la tierra, y cuando Adán pierde esa imagen, lo primero que Cristo viene a hacer es a devolver la imagen de Dios a la tierra. Ahora entonces, en el contexto de lo que Pablo está hablando de un propósito en mente. Y es que todo el que crea algo tiene una idea en mente con lo que está creando. Y Dios, cuando nos creó a nosotros, nos creó con la idea en mente de que pudiésemos conocer y manifestar su eterno propósito. Ahora bien, una pregunta que todos nosotros debemos de hacernos es la siguiente: ¿cómo nosotros conocemos y nos relacionamos con la intención original o el propósito de Dios? Présteme atención por un segundo. Usted se ha puesto a pensar que no es un accidente el que usted esté en esta tierra, que no fue un error de su papá y su mamá, ni una píldora que se olvidó, ni una decisión errónea que tomaron, sino que detrás de todo lo que pudiera suceder había la idea de un propósito. Y dentro de ese propósito se encontraba usted, me encuentro yo, y en esta tierra usted y yo no estamos ni para ocupar un espacio, ni para ser un número más que ocupa lo que es la población total de esta tierra. Usted y yo estamos en esta tierra como el resultado de un propósito que es eterno, para la expresión de un propósito que es eterno, que nace de Dios. Es un propósito general del cual Dios quiso tener con el hombre. Pero nosotros, muchos, sin darnos cuenta, hemos cambiado y alterado la idea del propósito eterno por nuestros propósitos personales. El propósito de Dios es singular, es uno,
No hay múltiples ni varios propósitos. El de nosotros puede ser plural. Y quiero aquí hacer entonces una especie como de reflexión. ¿Cuántos de los que están acá han tenido la oportunidad de verse en algún momento extraviados en algún lugar y usar el GPS o las direcciones que da el internet, como usted lo quiera llamar? Yo he tenido la experiencia. Y he tenido la experiencia de sentirme muy seguro de que voy a una dirección y estar manejando en otro país o en otro lugar en donde entra una nube, y eso pasaba mucho antes, a manera que la tecnología iba desarrollando y no está tan avanzada como ahora, y si se nublaba, entonces se afectaba la señal del GPS y terminaba uno en una dirección entendiendo que iba bien, pero a mitad de camino o cuando veía que nunca llegaba, resulta que entonces se daba cuenta de que algo interrumpió la señal que te daba la dirección. Yo tengo una costumbre. La costumbre es que como nosotros vamos a muchos lugares o naciones que a veces no conocemos los caminos y las vías por donde nos están llevando, yo acostumbro que cada vez que voy a salir de un punto a otro, yo pongo mi GPS en la dirección hacia donde voy en mi teléfono. Así que si el que me va llevando se desvía, yo sé que va mal. Porque yo tengo un punto de referencia que me dice que si algo no va por ese camino, voy a terminar en problemas. Porque cuando lo que está en juego es la vida, usted no puede jugar con aspectos de inventos, de asuntos triviales, sino que tiene que haber propósito que garantice la preservación de la vida y de la existencia misma. Así que Pablo entonces le estaba hablando a una comunidad de fe que tenía similares problemas al que nosotros tenemos hoy. La pregunta entonces debe de ser: ¿cuál es el propósito que gobierna mi vida? Para muchas personas hoy en día el propósito es irrelevante, sobre todo el propósito de Dios. Por eso tenemos tantas personas viviendo en la inventiva diaria, de día a día, los más ambiciosos de semana a semana. Pareciera que nos levantamos lunes y la meta es ver si llegamos vivos al otro lunes, o por lo menos si sobrevivimos al otro domingo. Usted le pregunta a muchas personas: ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo que ves en tus próximos años? ¿Estás ahora haciendo los ajustes necesarios para garantizar, dentro de lo que respecta a tu responsabilidad? Porque estoy claro que hay cosas que no dependen de nosotros, sino de Dios. Pero estás haciendo los ajustes necesarios hoy en tu vida para ver los resultados que esperas mañana. Y estos ajustes involucran un todo: tu economía, tu salud integral, cómo te alimentas, cómo vives y te comportas para los demás. ¿Cuál es tu estilo de vida para los que están en tu casa y aquellos que te rodean? ¿Estás sembrando en la carne o estás sembrando en el espíritu? ¿Cómo comprendes lo que tiene que ver con la vida de fe que te ha tocado vivir? Para ti, ¿qué es el Evangelio de Jesucristo? Son preguntas que hay que hacerse continuamente en nuestra vida. Evaluaciones necesarias. Para muchos el Evangelio es una especie de respuesta para donde yo vengo cada semana, y escúcheme bien lo que le voy a decir. Usted no viene cada semana para que le digan cómo pagar la casa, cómo pagar la luz, ni que vaya a un predicador a decirle que Dios te va a proveer, que te va a dar los recursos que necesitas. Hay tantas personas que están buscando un evangelio sensacionalista hoy en día, que por eso parecen turistas eclesiásticos cambiándose de un lugar al otro. Por eso están oyendo sin saciarse nunca. Porque lo único que les interesa en su vida es alguien que le diga, o una palabra que le mueva la caja torácica de sus emociones, o alguien que le hable de un evangelio que lo único que busca es volverse una especie de boxeador donde está golpeando continuamente lo que tiene que ver con tu dignidad. Y ahí decimos: ese sí predica duro. Claro, te destronó todo, te dio hasta con un palo que no existía. Porque hay gente que es masoquista espiritual.
Le gusta que te diga que tú estás mal todos los días, que tienes que hacer tal cosa. Es una especie de masoquismo que le gusta que le prediquen que le duela. Usted no necesita un predicador, usted necesita un boxeador o un karateca, si eso es lo que usted anda buscando. Y hemos desvirtuado tantas cosas dentro del Evangelio que hemos perdido de vista el objetivo. Y por eso hay tantas personas que andan tan extraviadas en la vida, haciendo lo que Dios no le llamó a hacer, invirtiendo su vida, su tiempo y su existencia, que es tan corta. Y lo dice el Salmo capítulo 90. Son 70 años, lo más robusto 80. Usted cuenta cuánto tiene y cuánto le quedan y se da cuenta que esto va rápido y que la cuenta se le está acabando. ¿Qué va a hacer con lo que es su existencia? ¿Qué estamos haciendo con lo que son nuestros días? Estoy viviendo para manifestar mi propósito, mi idea, mi proyecto, mis intenciones, para lograr muchas cosas, y cuando la haya logrado otro viene a administrarla porque ya no estoy, otro la disfruta que no hizo nada por ellas. O estoy viviendo para manifestar y conocer el propósito de Dios a favor de mi vida. Pablo presenta a Cristo como el primogénito de la creación. En el griego la palabra aquí para esto es para primogénito 12 expresiones. La primera, la palabra protokos, que indica alguien que es preeminente. Donde quiera que hay uno en eminencia, hay uno que es reconocido, que es alguien que disfruta de un grado de validación, de grandeza, de poder, de autoridad. Es un preeminente. Pero Cristo es el preeminente. Él es más grande que todos los grandes de la tierra. Él es más grande que todo lo existente en la tierra. La segunda palabra que usa aquí para hablar de primogénito es la palabra prototicos, que indica el primer nacido, primer creado. Y la pregunta aquí sería, ¿qué fue lo que Pablo quiso decir cuando dijo que Cristo es el primogénito de la creación? Así que cuando hablamos de este primogénito, Pablo estaba diciendo lo siguiente: Cristo es el mayor en rango, en posición, y es el mayor como heredero. Por eso entonces en Colosenses vemos cómo Pablo establece en su capítulo 1, verso 15, que Cristo fue lo primero que Dios creó. Está hablando acá de que más que Cristo ser el primero que Dios creó, Pablo está diciendo que Cristo es el dueño de todo lo creado. Todo lo creado existe por Él, en Él y para Él. De ahí se desprende la idea de lo que es el propósito de Dios. Y este propósito de Dios es tan eterno como Dios mismo. ¿Y por qué la Biblia nos explica que Cristo es el dueño de la creación? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, los que están en los cielos, las que están en la tierra, las visibles, las invisibles, los tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él, en Él, por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas. Así que cuando nosotros entendemos esto, vamos comprendiendo que hay aspectos que a nosotros no nos pertenecen. Usted puede pasar la vida esforzándose para lograr muchas cosas. El día que Dios quiere, te llama a buscar y tiene que dejar todo lo que hiciste. Usted puede creer que tiene toda la seguridad del mundo, toda la autoridad del mundo, pero toda depende de Él y no de nosotros, porque Él es el dueño de toda la creación. Así que nosotros solamente somos administradores a la larga. No somos dueños de nada. Dios da, Dios quita. Sin nada vinimos a este mundo y sin nada, absolutamente sin nada, nosotros nos vamos el día que lo determine y no el día que lo determinamos nosotros. Esto cambia el panorama de nuestra existencia. Nos hace entender que hay un propósito eterno de parte de Dios que es mayor que mis propósitos. Y que si mis propósitos no están sujetos al propósito de Dios, yo puedo estar viviendo en una dirección diferente a la intención de Dios a favor de mi vida. Y cuando yo vivo en una dirección o camino en una dirección diferente hacia el propósito de Dios, me voy a encontrar en un estado de perdición.
y ese estado de perdición produce sentimientos. Todo el que se ha perdido o extraviado en una carretera sabe que uno le da un sentimiento como de pérdida, le da un sentimiento de temor, de preocupación. Usted se va dando cuenta que está pasando el tiempo, pero usted no avanza a ningún lado, solamente está teniendo movimiento, pero no avance. El hecho de hacer muchas cosas en el plano natural no garantiza avance. Movimiento no es avance. Israel pasó 40 años dando vueltas en un desierto y no llegó a ningún lado hasta el tiempo que encontró la dirección que Dios le había dado. Porque hay veces que confundimos movimiento con avance. Estamos ocupados, afanados, llenos de cosas, pero cosas que no nos van a llevar a ningún lado. Lo único que harán es deteriorar nuestra vida, nuestra salud, nuestro enfoque. Porque lo único que garantiza que podamos llegar a la meta y al objetivo es cuánto nosotros comprendemos del propósito de Dios para nuestra vida. Si yo voy a recontar lo que les decía en el inicio, ¿para qué estoy en este mundo? Eso se llama conciencia de origen. ¿Cuál es la intención por la que he sido creado? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer a través de mí? ¿Por qué Dios me tiene con vida en esta tierra? Entonces hay una conciencia de destino. Es entender de dónde vengo, para qué estoy, a dónde voy, para dejar de vivir una vida vacía y carente de propósito. Dios no nos diseñó para perder tiempo. Dios no nos diseñó para gastar la vida dando vueltas de un lado para otro, como quien vive sin Dios y sin esperanza. Dios nos diseñó para que entendiéramos la importancia de vivir dentro de su eterno propósito. Y la máxima expresión del propósito de Dios se llama Cristo Jesús. Por eso la voluntad amorosa del Padre fue darse a conocer a través de su Hijo e invertirse impartiéndose en la iglesia como su cuerpo, para que Cristo se convirtiera en el todo en todos. Si no entendemos la vida de Cristo, usted está perdiendo tiempo. Escúcheme bien, usted puede tener 10 años, 20, 30, 40 en el Evangelio, de vigilia en vigilia, de concierto en concierto, de culto en culto, buscando que le estrujen al piso todos los domingos, diciéndole lo que a usted le gusta oír. Pero si usted no entiende quién es Cristo, usted ha perdido toda su vida. Si usted no ha entendido que esto no se trata ni de que te sientas bien, ni de que te digan lo que quieren, ni de que el Evangelio es para profetizarte que el otro domingo estarás bendecido, que esta semana Dios te pagará la deuda. Esto no se trata de esto, es de conocer a Cristo, la máxima expresión del propósito de Dios. Y Cristo se convierte en el guía de nuestra existencia, en la garantía de vivir una vida no en el despropósito, sino en el propósito, de no vivir lleno de inexactitud, de vacíos existenciales, como quienes viven sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero ¿cuál es el origen de este propósito? Él nace de la voluntad y del amor de Dios para darle sentido a todo lo que Él ha creado. ¿Cuál es el punto de este propósito? Dar a conocer su Hijo. ¿Y a quién Dios usa para dar a conocer este propósito? A su iglesia. Por lo tanto, el resultado es que Cristo se convierta en el todo en todos. Y esto cambia el panorama de nuestra vida. Yo crecí escuchando una frase: que Cristo tenga el primer lugar en tu vida. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto todo el tiempo? Que Cristo debe tener lugar. Pues déjeme dar una noticia, eso no lo dice la Biblia. Es un concepto paradigmático de los muchos que nosotros tenemos, que nos cuesta que nos lo toquen, y cuando alguien dice que no lo dice la Biblia, se nos pone la piel erizada, porque son vacas sagradas en nuestro corazón. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Cristo debe de ser el todo. ¿Y qué significa el todo? Que cuando yo coloco algo en el primer lugar, la pregunta es qué yo puse en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Pero cuando yo lo coloco en el todo lo que yo haga en mi existencia será gobernado por lo que es el todo de mi vida. Por eso no tiene base, no lo dice. No dice que debe de tener el primer lugar, debe de ser el todo en todos. Y por eso tenemos tantos creyentes
Que los domingos viven como santos y los sábados y los lunes a viernes son demonios en su trabajo, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de caminar y en la forma de que tratan a los suyos. Porque Cristo tuvo el primer lugar el domingo, pero el martes y el lunes, el segundo y el tercero lo tuvo mis propios proyectos y ambiciones y nada que ver con Dios. Oran si es obligatorio, si tienen problemas. Por eso no salen de un problema, porque la única forma de que oren es cuando tienen un problema y Dios para que oren lo ayuda, ¿verdad? Existen otros que no leen la escritura jamás hasta que no tengan una situación y necesitan que Dios le diga algo. Es como si consultaran un asunto supersticioso, no porque deleitan su vida en la palabra de Dios. Cuando la escritura dice que hay un pan para cada día, no está hablando del que hacen de harina. Es una palabra de parte de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. ¿Qué tanto yo dependo de la palabra de Dios en mi diario vivir? ¿Qué tanto yo permito que Dios trate conmigo y hable conmigo a través de las escrituras? ¿Dependo de la opinión de otros o yo voy y verifico qué es lo que Dios quiere tratar con mi vida? Así que con respecto a la intención de Dios antes de los tiempos, la escritura define esto como el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. A este propósito Dios le llama de diferentes formas. El Salmo capítulo 2 versículo 7 le llama decreto o determinado consejo al mismo propósito. En Hechos capítulo 2 verso 23 y en Hechos 4 28 habla de un destinar y escoger para ese propósito. Jesús le llamó en Lucas 2:49 los negocios de su Padre. Cuando él dijo en los negocios de mi Padre me es necesario estar, estaba hablando de que él no venía para hacer su propósito, sino para cumplir el propósito del que le envió. Juan 17:4 dice la obra que le fue dada por el Padre. Juan 6:38 y Hebreos 19 habla de la voluntad del que me envió. Cuando Jesús decía, he venido a hacer la voluntad del que me envió, estaba hablando no de su idea interna, sino del propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Y es que en toda la escritura, cuando se habla del propósito eterno, se está hablando en singular y no en plural. Así que aquí lo más importante es qué es lo que Dios quiere de mí, para qué me creó, no qué fue lo que a mí se me antojó o se me ocurrió hacer en mi propia imaginación. Ese propósito es único y habla de los planes de Dios para con nosotros, indicando que sus planes y proyectos para nuestras vidas tienen que ver con la voluntad del que nos ha permitido existir en este mundo. Y su voluntad, diga conmigo, es buena, agradable y perfecta. Por eso entonces la deducción aquí es una sola. Hay un propósito que es eterno y hay un plan de parte de Dios, planes para que este propósito se lleve a cabo. Es decir, sus planes son diferentes y particulares, pero conducen a un mismo fin y a un mismo propósito. Es llevarnos a hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y nosotros estamos viviendo en días donde ha quedado muy claro, evidenciado, que toda gloria temporal de este tiempo es pasajera, que toda la gloria del hombre está siendo desmantelada para desvelar y revelar lo que es verdadero y lo que es eterno hasta que Cristo sea el todo en todos. Todo lo que usted ve en la gloria temporal hoy día es pasajero. Todo lo que hoy existe, todo lo que parece tener sustento en la sabiduría, en el poder, en el brazo del hombre, terminará concluyendo y expirando. Se le puede poner fecha de expiración. Y los días que nosotros hemos vivido nos han revelado esta realidad. Después del COVID-19 las cosas han cambiado en la comunicación, en los sistemas de economía, en los modelos de política, de gobierno. El mundo está convulsionado. Los días que vivimos nos han dado la clara enseñanza de que todo lo que usted cree
que era fuerte, no lo era como usted y yo lo pensábamos. Ha sido frágil, débil. Y cada día se evidencia más que mientras los tronos de esta tierra son temporales, el de Dios es eterno. Que aunque pase cielo y tierra, su palabra no pasará. Que aunque el hombre haga miles de planes y proyectos y propósitos alternos, el de Dios terminará siendo el mayor de los propósitos a favor de nuestra vida. Pero vivir sin propósito es equivalente a operar en vacíos existenciales. Esto es lo que se llama, contrario al propósito, vivir en el despropósito. Por eso el descubrimiento más grande de una persona en su vida se trata del propósito de Dios y la determinación de llevarlo a cabo. Y por eso vemos un profundo estado de insatisfacción en muchos seres humanos. Personas viviendo vidas totalmente vacías. La pregunta sería, ¿cuál es el propósito que te gobierna? No hayan contentamiento. Pierden la salud para alcanzar una riqueza y después pierden la riqueza para recuperar su salud. Pareciera que todo lo que hacemos no logra saciar el vacío existencial. Y es que el hombre no fue diseñado para otra cosa más que para conocer y vivir en el propósito de Dios. Yo no estoy diciendo que usted no tenga proyectos, que no tenga planes, que no tenga sueños. No estoy diciendo esto. Pero si todo lo que haces está gobernado por la ambición de tu corazón, por tu propia imaginación y no por el propósito de Dios ni su palabra, todo lo que hagamos carecerá de sentido y de propósito en cuanto a su existencia. No existimos para buscar un propósito para vivir, sino que hay un propósito que nos trajo a la existencia para poder vivir y manifestarlo en esta tierra. Y la clave para desarrollar esa vida plena es ocuparme en realizar el propósito de Dios y no solamente en resolver mis problemas temporales. Pero cuando el propósito de Dios nos es ajeno, ya sea por desconocerlo, por ignorarlo o por no corresponderlo, entonces experimentamos un alto grado de insatisfacción, ya que no fuimos diseñados para vivir dejando espacios de anarquía, de improvisación existencial. Y ese estado de insatisfacción que nosotros vivimos sin el propósito de Dios, la Escritura lo plantea en varios lugares. Por ejemplo, hay un profeta que en un momento dado le habla a Israel en su estado de rebeldía. Israel dura 400 años sin escuchar la voz de Dios porque la dureza de su corazón le había hecho caminar en su propio camino, en su propia dirección. Y llegó un momento que Dios dejó de hablarle. Porque para qué hablarles si ellos nunca iban a entender ni iban a hacer nada. A esto se le conoce en la Biblia el silencio de Dios. 400 años sin hablarle por medio de un profeta, 400 años sin hablarle de ninguna instrucción. Todo lo que tenían era un referente histórico. Y en un momento determinado Dios levanta un profeta y dice, ustedes tienen un problema que tienen que resolverlo. El problema que ustedes tienen le ha llevado a una profunda insatisfacción. Por eso, entonces el profeta Habacuc en un momento determinado dice, ustedes trabajan y no se sacian, comen y no lo disfrutan, se visten y no se calientan. Y dice en un momento, trabajan y lo echan en un saco roto. No hay una satisfacción. Mire cómo vivimos hoy en día. Todo el mundo puede tener acceso, por humilde que sea, a cualquier tipo de marca de ropa. Si no puede ir a una tienda, la pide por internet. Si no, se encuentra en algún lugar en donde ya está de medio uso. Pero las personas viven mejor vestidos que otras generaciones, pero no logran tener satisfacción con lo que se ponen. Hoy día tenemos acceso a cualquier tipo de comida, a cualquier tipo de menú, a cualquier tipo de cosa en cualquier supermercado, pero la gente come y no se sacia. Y hoy día, mientras más se trabaja y se trabaja, más se quiere, y el estrés y la ansiedad están matando al ser humano porque estamos viviendo en un despropósito que ha producido una profunda insatisfacción. Por eso encontramos tantas personas desagradecidas de lo que Dios le ha otorgado, con una amargura existencial. Tienen más que muchos otros y no valoran lo que tienen, pero están frustrados por lo que no tienen y quisieran, porque hay una insatisfacción interna, y es que la insatisfacción es el resultado de haber colocado otras cosas en el lugar que le pertenecía al propósito de Dios en nuestra vida y haber desplazado el propósito de nuestra
existencia. De ahí la importancia de conocer a Cristo, de vivir en su realidad, de expresar su naturaleza, lo cual producirá una santa satisfacción en la vida de todo hijo de Dios. Por eso esto no se trata ni de usted ni de mí, sino de Cristo. Por eso la predicación de Pablo se centró en que Cristo fuera formado en el corazón y en la vida de las personas. Y hoy en día se están formando tantas cosas a través de la predicación y lo que menos se está formando es a Cristo. Se están creando creyentes codependientes. Hay pastores que les fascina que las personas dependan de ellos. Por eso toda la semana le sacan los mismos demonios que le sacaron la semana anterior. Hay profetas que todos los años vienen a naciones a hacer los mismos actos proféticos. Vienen y atan al hombre fuerte, pero el mismo hombre fuerte que ataron esta vez lo desataron el año pasado y lo vuelven a atar el otro como si se estuviera soltando. Porque hay una falta de entendimiento en cuanto a lo que tiene que ver con la vida del Espíritu. Hay demonios que no hay que reprendérselo a usted. Hay cosas que no tienen que ver con demonios, sino con desobediencia, irresponsabilidad, pecados a los que usted tiene que renunciar. Y si usted quiere que le pasen la vida sacándole los mismos demonios, lo primero que usted tiene que revisar es en qué pecado usted está persistiendo, que debe de renunciar a él y alinearse a Dios por medio de la palabra de su gracia y vivir una vida de obediencia. Porque la irresponsabilidad me lleva a buscar lo más fácil. La responsabilidad me lleva a asumir mi rol y mi posición como hijo de Dios. Y yo no estoy diciendo que no haya influencia demoníaca en la vida de una persona. Al contrario, yo he visto liberaciones, he participado, he realizado, he ministrado liberación, no por mi fuerza, sino por la autoridad de Dios. Porque hay gente que si tú te manifiestas cualquier actitud, ellos te sacan el demonio a base de su propio brazo. Usted no sabe las cosas que uno ha visto en estos años, los abusos espirituales. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cómo es que hemos reducido el evangelio, que fue para que Cristo fuera el todo en todos, a una serie de cosas, a muchas formas de las cuales hoy tenemos a tantos creyentes inconformes con la vida de fe? Prefieren a un pastor que toda la semana los extrae al suelo, le eche agua bendita, les tire aceite, le eche sal, le eche vinagre, todas esas cosas que se están usando para que usted se sienta bien. Pero nos resistimos a que se nos dé la palabra de gracia que nos forma Cristo en nuestra vida. Como resultado vivimos como un carro sin brújula, como un barco sin brújula, como un carro sin GPS. Gastando la vida y la existencia de un lado para el otro, insatisfechos por lo que estamos haciendo, sin ver los resultados en el tiempo, porque desconectados de Él, dice Juan capítulo 15, nada podemos hacer. Si Cristo no es suficiente para su vida, nada lo será. Si Cristo no es suficiente, no lo serán prácticas religiosas. Si Cristo no es suficiente, no lo será ningún entretenimiento. Esto no se trata ni de usted ni de mí, se trata de Cristo. El evangelio es Cristo dado a nosotros, Cristo formado en nosotros y Cristo expresado por medio de nuestras vidas. Pero la santa insatisfacción que se produce en muchos hijos de Dios es por no estar centrados en el eterno propósito de Dios y en Cristo. Y cada día que vivimos nos otorga la oportunidad de apreciar y revalorar todo aquello que en verdad lo merece. Darnos cuenta que la vida se compone de un conjunto de vivencias, de experiencias que vamos coleccionando a lo largo de nuestra existencia. Que hay asuntos importantes y valiosos que no dependen ni de lo material, ni de lo intelectual, ni de lo temporal, ni de lo pasajero. Hay asuntos que son eternos. Y Cristo es la máxima expresión del propósito de Dios para con nuestra vida y la responsabilidad de todo ministro competente que Cristo se ha formado en nuestras vidas y en nuestra generación. Y el momento en que Cristo pasa a ser de la solución de mis problemas a convertirse en el Señor de mi vida, allí se inicia una etapa en nuestra existencia. Somos gobernados y dirigidos por su propósito eterno, ya no por eventualidades ni por sucesos temporales. Todos nosotros somos gobernados por algo o por alguien. Lo que te gobierna define tu motivación. Lo que somos y lo que hacemos determina qué es lo que está gobernando nuestra vida. Pero la intención de Dios es que su propósito se convierta en aquello que guía nuestra existencia.
Para muchos Cristo solamente es el que resuelve mis problemas, la solución de mis problemas. Pero Cristo no ha llegado al punto de ser el todo de su existencia. Por eso lo conocimos solo como Salvador, pero no hemos pasado a la posición de que Él se convierta en el Señor que gobierna nuestras vidas. Y esta palabra entonces, Señor, conlleva a dos expresiones. Este señorío de Cristo expresa la idea de alguien que merece la autoridad, el respeto en nuestra vida. En hebreo esta palabra tiene una expresión. Es la palabra Adón, de donde viene la palabra Adonai, mi Señor. En griego es la palabra Kurios, que significa Señor. En arameo la palabra Señor es la palabra Maram, aquella que significa elevado, exaltado, superior y Señor de mi vida. Que Él tenga un lugar en mi existencia no es lo mismo a que Él sea el Señor de mi existencia. Cuando Él es el Señor de mi existencia, antes de dar un paso lo consulto a Él. Antes de hacer algo verifico si está en su voluntad lo que estoy haciendo. Y como su voluntad es buena, agradable y perfecta, es la garantía, si a Él le consulto, si a Él le obedezco y si a Él le escucho, de que todo lo que haga salga bien, de que pueda tener los resultados que estoy expectando. La Escritura está llena de declaraciones. Decida el justo, te irá bien. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios quiere que usted y yo disfrutemos del favor y del bien suyo sobre la faz de la tierra. Pero separados de Él, nada podemos hacer. Por eso Cristo es constituido Señor de todo. Su propósito es dejado a favor de nuestra vida. Y su propósito es comunicado por medio de la vida de su Hijo. Concluyo en esta aplicación. La pregunta que hoy yo quiero que usted quede formulándose internamente, a lo interno, no que me la responda a mí. ¿Cuál es el propósito que gobierna mi vida? ¿Cuál es el que gobierna su vida? ¿Es su propio propósito? ¿Es la inventiva de su imaginación? ¿Son sus planes, son sus sueños? ¿O es el propósito de Dios? ¿Tendrá el Señor en mi vida el lugar que le pertenece para hacer los cambios que necesito en mi existencia? ¿Podré yo valorar más la voluntad de Dios que mis propios caprichos y mis propios anhelos? Son preguntas que yo no puedo contestar por usted, pero algo sí le puedo decir por medio de la palabra de Dios a manera de conclusión en esta enseñanza. Es que cuando nosotros conocemos el propósito eterno de Dios, podemos conocer a Dios. Todo aquello que procede del Padre, que el Padre le dio al Hijo, que hace entender que el Hijo tiene vida en sí mismo y que ese propósito que quiere manifestar para nosotros es integral. Por lo tanto, no solo abarca mi vida espiritual, abarca mi diario vivir, la forma en que me conduzco, la forma en que me relaciono con los demás y la forma que evidencio de que Cristo es el Señor que gobierna y vive por medio de mi vida. Su propósito es la garantía de que vivimos en la voluntad de Dios, de que vamos a hallar deleite y satisfacción en aquello que hacemos y que vamos a encontrar el sentido existencial de nuestra vida. La conciencia de origen y la conciencia de destino que me informa que no vengo de la nada, sino que nací desde el propósito de Dios en la mente y en el pensamiento de Dios. Que no estoy en esta tierra como un accidente o una casualidad, sino porque fue la voluntad de Dios. Por eso Efesios plantea y Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. El Salmo 139 declara que desde que yo estaba y usted en el embrión, siendo formado en el vientre de nuestra madre, nosotros pudimos tener la experiencia de que sus ojos vieron nuestro embrión. Y de lo tanto declara ese Salmo 139, que de allí se empezó a pensar bien a favor de nosotros. Usted y yo no estamos en este mundo por un accidente más. No estamos para desperdiciar la vida. Estamos en este mundo para manifestar, cumplir y disfrutar del eterno propósito de Dios en Cristo Jesús. Y cuando yo abrazo
y vivo en su propósito, por medio de la vida de Cristo, voy a tener 3 resultados en mi vida que no se pueden conseguir de otra forma ni en otro lugar. El primer resultado se llama reposo. Aprenderé a estar reposado. Y eso no significa no tener problemas, no tener dificultades, no. Es el vivir en una posición de descanso, de saber que Dios es mi Padre y que soy su hijo, y que aunque esté pasando por la dificultad y circunstancia más difícil de esta vida, Él no me dejará, ni voy a perder aquella paz que sobrepasa todo entendimiento con la que Él quiere manifestar y gobernar mi corazón. Reposo. La segunda cosa que voy a encontrar se llama deleite. Y aún la Escritura en el Salmo declara: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá. ¿El qué? Las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y quiero detenerme aquí un minuto en esta declaración de este Salmo. Si mi memoria no falla, 37. Deleítate a sí mismo. Dile al que está a tu lado: deleítate a sí mismo en el Señor. Un día yo me encontraba en medio de una situación. Eso hace muchos años. Era más joven que ahora. Usted sabe que cuando uno es adolescente a veces tiene metas y proyectos y si no le salen hasta se frustra. Y yo estaba orando a Dios y pidiéndole a Dios por algo. Pero resulta que en un momento determinado de mi oración, de los días en donde oraba tanto por eso, me di cuenta, el Espíritu Santo me hizo entender que yo estaba ocupando más tiempo de la oración en aquello que yo quería y que me sentí obstinado por conseguir, que en la voluntad de Dios para mi vida. Así que fue como cuando en medio de la oración Dios te responde, pero no lo que tú quieres oír, sino lo que Él quiere que tú oigas. Y ese día el Señor me llevó a ese salmo. Y cuando leo esta escritura que dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese día yo tuve que pedirle perdón al Señor, porque me di cuenta que la tendencia humana de nuestra vida, cuando tenemos necesidades, es dejar de deleitarnos en el Señor que la puede resolver para deleitarnos más en la necesidad o en el capricho que nosotros tenemos. Y cuando dice a sí mismo es que todo aquello que te está robando tu deleite, tu problema, tu bendición, porque a veces no, el deleite de nosotros no es solamente lo que nos falta, sino lo que tenemos. La pregunta es si la bendición del Señor te añade tristeza o te añade gozo a tu vida. Entonces, el día que Dios me hace entender esto, yo comprendí que muchas veces nosotros, o por necesidad o por abundancia, terminamos deleitándonos más en lo que tenemos o lo que no tenemos que en el Señor que nos lo dio o en el que puede resolver nuestra situación. Y cuando la Escritura habla de deleite, habla del deleite que es puesto en el Señor. ¿Qué tanto yo me deleito en el Señor y no en aquello temporal y pasajero que hay alrededor o que carezco en mi vida? Así que reposo, deleite. Y la tercera realidad que produce el propósito de Dios es un sentido de realización que la Escritura le llama contentamiento. Por eso fue que Pablo dijo: yo he aprendido a estar contento en medio de cualquier circunstancia. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, con todo y por todo estoy contento, porque Él descubrió el secreto del deleite. Mira, hay personas que aman a Dios, pero no le toque lo que ellos tienen. Porque si se ven en alguna crisis temporal de la que todos hemos pasado en nuestra vida, o podemos pasar, porque nada es permanente en esta tierra, hasta ahí llegó su gozo. En la Biblia aparecen ejemplos del caso de Job, entre otros. Por lo tanto, cuando uno aprende a hallar el contentamiento del Señor, aprende a vivir en un continuo gozo, más allá de cualquier circunstancia en la que usted pueda estar pasando. Usted aprende a estar feliz en la escasez, en la abundancia, cuando las cosas salen bien, cuando las cosas salen mal, porque a la larga usted y yo tenemos al Señor. Y el que tiene a Dios lo tiene ¿qué? Y la Biblia dice: si Dios nos dio a su Hijo,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene la vida lo tiene todo. Podrán quitarnos todo lo que tenemos, podemos perder todo lo que tenemos. Podrá venir un día donde la noticia sea que todos los bancos amanecieron con las cuentas borradas y quedarse en cero, pero si usted tiene a Dios, usted lo tiene todo, aunque aparentemente no tenga nada. Yo quiero que hoy quedemos claros con lo siguiente: vivir en el propósito de Dios es lo mejor que puede suceder en nuestra vida. Y la pregunta con que comencé termino: ¿cuál es el propósito que me gobierna? Y el que debe de gobernar a un hijo de Dios es el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Y ese propósito producirá, ayúdeme, reposo, deleite y satisfacción. Para que ya no vivamos como los que viven sin Dios y sin esperanza en este mundo, amargados, aburridos, que usted no le puede pasar por el lado porque todo le molesta. Usted y yo vamos a vivir en el contentamiento, en el gozo. Y eso no es porque tengamos más que nadie o menos que nadie. Es porque sabemos quién habita dentro de nosotros. Porque la realización máxima de nuestra vida consiste en tener al Hijo de Dios. Y el que tiene el Hijo tiene la vida. Concluyo donde comencé. Colosenses 1, 15 al 17. Porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él todas las cosas fueron creadas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominio, poder, autoridad. Todo ha sido creado por medio de Él, para Él y en Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas permanecen por medio de Él. Y usted y yo estamos en Él porque usted y yo estamos en Cristo. Es mi oración que la gracia del Señor nos guíe para que podamos abrazar con compromiso el propósito eterno de Dios en Cristo, vivirlo, cumplirlo y manifestarlo en esta tierra. Y si todavía no hemos conocido su eterno propósito, que Cristo sea formado en nosotros para poder encontrar el reposo, el deleite y el contentamiento que Él quiere que empecemos a disfrutar por causa de vivir en su propósito y manifestar su perfecta voluntad.